pues tiempo ya de entrevista. Tal y como les habíamos adelantado, vamos a hablar hoy con el consejero responsable de las áreas de medio ambiente, de reserva de la biosfera y también de cambio climático del Cabildo de Lanzarote, Samuel Martín. Muy buenas tardes, Samuel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Muy Muchas bienvenido. gracias por invitarme. Mencionaba lo de las áreas decíamos algunas de las áreas, porque mientras nos colocábamos rápidamente decía, no me cabía en el rótulo que ponemos, no me cabía la cantidad de áreas que llevas y de las que eres responsable, Samuel, porque también lo eres de caza, de pesca, de soberanía alimentaria, de paisaje y alguna más me dejo por ahí seguramente. Ahora hablamos de todo este tipo de cosas, pero déjame preguntarte justamente eso, ¿cómo llevas encargarte de tantas áreas y además áreas que yo creo que en los tiempos en los que estamos especialmente sensibles y complicadas? ¿Cómo llevas Sí, bueno, esto, Samuel? son, como bien dices, áreas bastante sensibles en los tiempos en los que estamos, pero realmente son áreas también que son muy transversales entre ellas, ¿no? Entre, como decía, la reserva de la biosfera, medio ambiente, geoparque, todo lo que tiene que ver con el laburo de la naturaleza, todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, con el paisaje, con la soberanía. La caza y la pesca al final son áreas que están bastante relacionadas, sí es verdad que son de diferente tipo, pero se pueden llevar bien en ese sentido, ¿no? De que estamos hablando casi siempre del mismo entorno de organización dentro del Cabildo. Por cierto, también del camping de papagayos, eres responsable un poco del camping de papagayos, que lo digo porque en Semana Santa ha abierto y hemos anunciado también el compromiso de que en principio, ¿no, Samuel? Creo, lo digo porque ya sabemos que hay mucho apasionado de este tipo de turismo y de pasatiempo, la intención es que abra durante todo el año, ¿no? ¿Cómo llevan eso? Sí, la verdad que bastante comprometidos este año con la apertura del área de acampada de papagayo. Yo creo que eso también ayudó a que la apertura en Semana Santa subieran mucho los números con respecto al año anterior. Hemos tenido una ocupación media a lo largo de todos los días de un 60%, se abrió el viernes 22 y se cerraba el pasado domingo 31 de marzo y ahora estamos trabajando en la apertura del verano. Nosotros seguimos manteniendo el compromiso que teníamos a principio de legislatura, estamos trabajando en la propuesta para que el área pueda estar abierta los 365 días del año. Al final tenemos que recordar que es el único área de acampada habilitado en la isla de Lanzarote y queremos sacar a concurso esa gestión para que esté abierto los 365 días al año. Estamos esperando lo que es el estudio económico nada más, después de haber elaborado los pliegos técnicos para elaborar después el pliego administrativo. Y mientras, ¿qué hemos hecho? Pues garantizar la Semana Santa, como digo, que fue del 22 de marzo al 31 de marzo, y ahora la propuesta que tenemos sobre la mesa es abrir el próximo 21 de junio, coincidiendo casi con las fiestas de San Juan, hasta finales de septiembre, principios de octubre. Estamos incluso barajando mantenernos abiertos hasta después del puente de octubre. Bueno, pues perfecto, buena iniciativa, porque ya sabemos que en Lanzarote, quitando un poco el viento, hace buen tiempo durante todo el año, con lo cual pues en cualquier momento es bueno acercarse hasta esta zona. Samuel, vamos a intentar un poco hablar sobre los tantísimos temas, algunos de ellos evidentemente, que se trataron ayer en la celebración de ese pleno del Cabildo de Lanzarote. Por ejemplo, las jaulas marinas, que es un tema sobre el que se lleva hablando ya bastante tiempo. Yo te lo comentaba rápidamente mientras nos ponían los micros. No entendía bien el tema de las notas de prensa, porque en principio la apreciación, y si no me corriges, que tengo o lo que hemos visto es que todos están conformes o de acuerdo en contra de las jaulas marinas aquí en la isla de Lanzarote. Porque veíamos como un poco cruce de acusaciones entre, como en otros tantos asuntos, entre el grupo de gobierno y la oposición con las jaulas marinas. Ya se ha puesto manifiesto, fue una moción que llevó el Partido Socialista, ayer era el pleno del Cabildo, un pleno en el que hubo bastante debate y entre ellos, como bien dices, el tema de las jaulas marinas. Nosotros, el gobierno, lo decíamos claramente, nosotros hemos apostado por paralizar la instalación de las jaulas marinas porque tuvimos ya el ejemplo que se daba en Playa Quemada. Y no solo eso, sino que todos los informes técnicos que hemos elaborado de las diferentes áreas del Cabildo nos indican que la zona proyectada no es la zona más aconsejada. Nosotros, lo decía ayer en el pleno, lo digo también aquí a todos los oyentes y aquellos que nos ven a través de los medios de Biosfera Televisión, es que nosotros reconocemos que este proceso se inició en el año 2003 con la Ley de Pesca y se aprueba el plan de ordenación, en este caso en el año 2018. Hasta ahí reconocemos que fue partícipe el gobierno, tanto en Canarias como en Lanzarote, de Coalición Canaria. En medio también se posicionó muchas veces el Cabildo en contra a la instalación de jaulas marinas. El problema aquí llega cuando en el año 2021, ya en la legislatura
pasada se sacan las bases del concurso para que las empresas se presentaran a esa explotación de esos entornos marinos. A partir de ahí, es verdad que el gobierno anterior se tomó por unanimidad una vez en el Pleno, creo recordar que fue en el año 2021, después de sacar a las bases a publicación, cuando todos que estábamos en aquel Pleno, en ese momento estaba Coalición Canaria en la oposición, pero por unanimidad ese Pleno se declaró contrarios a las aulas. Eso se trasladó al Gobierno de Canarias y en todo ese periodo el Gobierno de Canarias siguió adelante con el procedimiento. Yo le decía que por qué Coalición Canaria y este grupo de gobierno formado por Coalición Canaria y Partido Popular hemos demostrado que estamos en contra. Prácticamente porque el primer pleno extraordinario que tuvimos en esta legislatura, en julio, nosotros tomamos posesión a finales del mes de junio, el día 3 de julio, creo recordar de memoria la fecha, ese día tuvimos un pleno extraordinario para reforzar judicialmente y jurídicamente el decreto que se había firmado en mayo del 2023 para personarnos, en este caso, en contra de la instalación de las aulas marinas. En julio de ese mismo año, de 2023, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, nos pasa el proyecto que presenta la empresa concesionaria al Cabildo. ¿Qué hizo el Cabildo en ese momento? A través de la presidencia del Cabildo y de todas las áreas, organizamos un documento de alegaciones que se presentó ante el Gobierno de Canarias. Y el último paso que hemos dado ha sido en diciembre de este año, cuando ya no la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que fue quien presentó el proyecto de la empresa concesionaria, nosotros presentamos alegaciones, ahora estábamos en el proceso donde se presentaba el documento ambiental por parte de la empresa. En este momento, la Consejería de Atención Ecológica pues llama a todos los organismos implicados, entre ellos las diferentes consejerías del Cabildo de Lanzarote, y elaboramos un documento encabezado desde el área de pesca del Cabildo, un documento final entre todas las consejerías que lo hizo el área de jurídico del Cabildo, firmado por el presidente, donde nosotros encargamos nuestro propio estudio de impacto ambiental. En ese estudio de impacto ambiental tenemos que recordar que estamos hablando de una zona sensible, una zona que está dentro de la Red Natura 2000, una zona donde tenemos muchísimos cebadales y por lo tanto también nos oponíamos con un informe ambiental encargado de una empresa externa, más los informes propios de las diferentes áreas, reserva de la biosfera, política territorial, incluso de deportes, porque también tenemos uno de los mayores tránsitos de regatas de la isla de Lanzarote, de las mejores zonas en esa zona, entonces presentábamos esas alegaciones. Por lo tanto, este gobierno, como le decía ayer al consejero del Partido Socialista, don Javier Perdomo, en estos 9 meses hemos hecho 3 hitos importantes para posicionarnos en contra de la instalación de las aulas. Y en eso estamos trabajando, por eso no entiendo la nota de prensa. Si es verdad que en un momento del Pleno el consejero del Partido Socialista proponía una declaración institucional y lo que yo le propuse en ese momento fue, deje usted su moción sobre la mesa, era una moción de 3 párrafos, y vamos a sentarnos en la Junta de Portavoces y hacer esa declaración institucional donde estemos representados todos los partidos políticos de este salón de pleno, y la tenemos al próximo pleno sin problema, y ahí va a tener usted de la mano a Coalición Canaria, al grupo de gobierno y el resto de partidos que estábamos en el salón de pleno. Bueno, pues queda clara, por tanto, la postura, la aclaración. Le preguntaba porque, claro, lo que deseamos siempre es que estén conformes, ¿no? De que estén de acuerdo, que haya unanimidad, en este caso, en temas tan importantes como este, y por eso le preguntaba que, a pesar de ese cruce de acusaciones, vemos que, en principio, el camino y la línea van por el mismo camino. Otro asunto importante que se destacó del Pleno, especialmente a raíz de una nota de prensa del Partido Socialista, de la oposición, Samuel, fue todo lo que tiene que ver con esto de, pues, el tema del mercado de la vivienda, del alquiler vacacional y demás. La moción propuesta por el Partido Socialista fue declarar Lanzarote como zona de mercado residencial tensionado. Grupo de Gobierno, Coalición Canaria y Partido Popular rechazaron esta moción, sí que es cierto que alegando otras alternativas. En cualquier caso, y a eso es a lo que vamos, Samuel, es verdad que no es directamente un área que gestione, pero al final, directo o indirectamente, afecta a lo que sí que tiene que ver con el paisaje, el medio ambiente y demás. ¿Cuál es el punto de vista de Coalición Canaria en este caso y de Samuel Martín en concreto sobre este asunto? Bueno, pues en este caso, al final lo decíamos ayer en el Pleno, igual que veíamos esa nota de las aulas después, donde había un entendimiento entre las formaciones políticas y parece que se quiere hacer política con temas importantes para la isla de Lanzarote y La Graciosa. En este caso estamos en más de lo mismo, ¿no? Estamos más de lo mismo, ¿por qué? Porque nosotros lo decíamos ayer, lo primero que preguntamos en el Pleno es ¿dónde han estado ustedes en estos 4 años de gobierno, cuando han gobernado en el Estado, en Canarias y en Lanzarote? Porque al final, ¿dónde estuvieron esas políticas que ustedes ahora nos exigen a nosotros? Porque este gobierno de Canarias, en el que está ahora Coalición Canaria y el Partido Popular, sí hemos hecho una política encaminada a mejorar lo relacionado con la vivienda. Primero,
se ha seguido con proyectos, que es verdad, que se reconocen, proyectos que se iniciaron incluso no la legislatura pasada, sino la anterior, como pueden ser las viviendas sociales que se están construyendo en Maneje, la cesión del suelo de VPO que se dio al Ayuntamiento de Yaiza, que el Gobierno de Canarias está trabajando para también construir vivienda de protección oficial en Yaiza, también en la calle Triana y otros suelos que ha estado mirando también el Cabildo de Lanzarote para poner a disposición del Gobierno de Canarias. Ahí también la implicación, como reconoció el propio presidente, de la mesa de todos los alcaldes, donde todos han puesto a disposición los diferentes suelos que puedan tener para construir vivienda. Y nosotros lo que decimos es que, primero, ninguno de los ayuntamientos de Lanzarote ha pedido al Cabildo que declaremos la isla tensionada en este momento, y segundo, que nosotros sí, a diferencia de lo que no se ha hecho hasta ahora, estamos tomando medidas. Lo estamos haciendo con el Real Decreto de la Vivienda y también lo estamos haciendo con la regulación, que si no me fallan las fechas de memoria, creo que hoy se publicaba por parte del Gobierno de Canarias esa regulación para la vivienda vacacional, y en la que también muchísima gente va a poder ahora acceder a ella, ver toda esa documentación que está ahí y también presentar las alegaciones. Por lo tanto, este Gobierno ha tenido esos dos hitos en estos momentos para intentar mejorar. Entonces, sí estamos trabajando en esa línea. Seguramente cuando trabajas te equivocas y veremos si funciona o no funciona. Y si no funciona, pues tendremos que seguir implementando otras medidas. Pero no podemos ir primero al final cuando no se ha hecho nada en estos últimos 4 años para mejorar la vivienda, por ejemplo, en la isla de Lanzarote y La Resaca, pero también en toda Canarias. Es cierto que ha salido ya efectivamente ese borrador con el tema de la ley del alquiler vacacional, ya ha salido. No tenemos detalles todavía porque son como unas 60 páginas, con lo cual hay que leerlas detalladamente y posteriormente pues comentarlas. En cualquier caso, insistimos en un borrador y, como bien dice, pues tendría periodo de alegaciones y todo este tipo de cosas. Otro asunto, Samuel, tenemos que ir de asunto en asunto porque somos, ya lo comentábamos, son muchísimos. Otro asunto que sí que tiene que ver directamente con las áreas que gestionas y que hemos estado comentando durante estas últimas semanas y que tienen que ver con muchísimos vídeos que hemos visto en redes sociales y demás, aunque sí que hemos aclarado y ya sabemos todos que es comportamientos puntuales. Los comportamientos incívicos de determinados turistas, incluso no turistas en ocasiones, que estamos viendo en la isla de Lanzarote en espacios protegidos y también en otra serie de espacios. ¿Tiene el Cabildo de Lanzarote el foco puesto en esto? ¿Se están trabajando, se está gestionando para evitar, para frenar este tipo de cosas en la isla, Samuel? Pues tenemos el foco puesto en ello y ejemplo de ello es que estamos dando pasos. Y es verdad que son pasos que no son tan rápidos como nos gustaría, no son tan rápidos como las redes sociales, porque siempre digo que las redes sociales han hecho un daño muy importante en los diferentes entornos y paisajes de la isla de Lanzarote, porque al final todo el mundo quiere la foto que se sacó el otro y al final hoy encima con las coordenadas incluso puedes llegar a espacios que antes no se llevaban con simples indicaciones. Y en eso estamos trabajando, porque sí es verdad que yo digo que esa minoría que hace estas cuestiones no es que sean daños al paisaje, que es vandalismo, lo podemos llamar, o atentados también al paisaje. Veíamos las últimas imágenes que se han visto. Ahí estamos viendo varias, sí. Están poniendo ahora algunas de las imágenes, y esas imágenes sí es cierto que tengo que decir que por parte de los agentes de medio ambiente del Cabildo y también de las autoridades, ya sean policías locales, cuerpos de seguridad y emergencia del Estado, se intentan perseguir, ¿no? Y se intentan perseguir de la manera de intentar localizar a la persona que ha hecho esa infracción para sancionarle, que no queda otra cuando se llega hasta ese punto. Pero ¿qué estamos haciendo desde las diferentes áreas del Cabildo? Desde el área de medio ambiente y también del área de paisaje y soberanía alimentaria del Cabildo de Lanzarote, estamos trabajando en una línea que vamos a poner como prueba piloto en el Parque Natural de los Volcanes, sobre todo en la zona del Volcán del Cuervo y Caldera Blanca. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un problema medioambiental en esa zona donde llega muchísima gente. Tenemos un estudio de capacidad de carga que nos han entregado en el mes de febrero, y con ese estudio de capacidad de carga nos hemos sentado con las diferentes partes técnicas en la que vamos a intentar trabajar cómo regular, que no es prohibir, que eso hay que dejarlo claro también, cómo regular esos espacios. Porque si tenemos una capacidad de carga de 50 personas la hora, lo que no vamos a permitir es que esos espacios tengan la capacidad de carga que tienen hoy, de 500, de 300 o de 200 personas a la hora. Entonces, como decía, desde el área de paisaje y soberanía, este viernes vamos a tener una reunión técnica con diferentes ámbitos dentro del propio Cabildo y también de fuera del Cabildo, y vamos a plantear cómo va a ser la gestión de esos espacios naturales a partir de ahora. Esto lleva un tiempo, sí es verdad que lo estoy preanunciando hoy aquí en Biosfera Televisión, pero a partir del viernes, seguramente cuando ya tengamos los datos más cerrados, podamos hacer, a lo mejor incluso la próxima semana, una presentación
de ese proyecto, porque estamos hablando de ese proyecto para la zona del Parque Natural que queremos hacer desde el área de paisaje y soberanía para el control y el aforo y los accesos y también el mantenimiento de esos entornos, que se suma a un proyecto que hay con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Transición Ecológica, de casi 1 millón de euros para la recuperación de todos esos conos volcánicos. Dejaríamos marcados los senderos y recuperaríamos todo lo que está fuera de los senderos, que también es una parte importante para eliminar esa huella, y no solo la huella, sino también, no hablamos de la huella humana, sino también la huella vegetal, incluso muchas veces de otras especies exóticas que llegan a nuestro territorio. Y después, por otro lado, tenemos un proyecto con la Reserva Leiofera, un proyecto que todavía está muy verde, pero que espero que también avance a lo largo de las próximas semanas, que es contratar una especie de personas que podamos tener informándolas en los diferentes espacios naturales. Hablamos del Parque Natural de los Volcanes, como estamos hablando ahora con ese proyecto, pero también otros espacios que se están degradando, como puede ser la zona de las grietas, que estamos con el Ayuntamiento de Tías intentando tomar medidas para ello, y por lo tanto es cierto, se va muy lento, la Administración en este caso no ha ido lo rápido que han ido, como decía antes, las redes sociales y la cantidad de gente que llega a nuestros espacios, pero se van a tener que tomar medidas y en ello estamos. Y Samuel, desde luego la parte fundamental de donde debe partir todo es todo esto que estás comentando, ¿no? Pero ¿se plantean ustedes, como bien decíamos, que las redes van muy rápido y que realmente al final es, pues eso, es como lo que ha ocurrido con estos vídeos, ¿no? Y que se ponen de moda y demás. ¿Se plantean ustedes volcar todo esto, o a nivel de promoción o de pedagogía, incluso de comunicación, de divulgación, todo este tipo de cosas, ¿se plantean ustedes volcarlo incluso en las redes? Porque muchas veces, claro, decimos, pues vamos a actualizarnos y a modernizarnos nosotros también, ¿no? Y volcar y que corre igual de rápido que han corrido estos vídeos, pues este tipo de cosas, ¿no? Claro, al final es el papel que tenemos que jugar de la Administración. Tenemos que jugar ese papel que estamos haciendo ahora de la parte más técnica, de organizar cómo gestionar esos espacios para que no pase lo que está pasando, y después, como decía, en última instancia, la denuncia, que también la hacemos, y son muchas las denuncias que se hacen desde la Consejería de Medio Ambiente como órgano gestor al final de todos estos espacios dentro de la isla de Lanzarote y La Graciosa, y después está esa parte, ¿no? La parte de que tendremos que usarlos a ustedes en este caso, y diciéndolo de buenas maneras, ¿no? Usar a los medios de comunicación de Lanzarote, los medios de comunicación que están fuera también, y sobre todo las redes sociales también, para empezar a volcar nosotros la recuperación de esos espacios y sobre todo de cómo usarlo, cómo no dejarlo, porque yo siempre lo digo, ¿no? La huella que dejas hoy puede ser la destrucción de ese paisaje mañana. Exacto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en estos casos lamentablemente se pone mucho más de moda y se hacen más clic, como se suele decir, en lo negativo que en lo positivo, pero bueno, que se intentará y evidentemente eso es lo importante. Hablabas de un poco de esa explicación, esa pedagogía, ¿no?, que quieren también poner en determinados espacios, Samuel. Estamos hablando también de aquello que tiene que ver con agentes medioambientales en cuanto a la seguridad. ¿Tienen intención de aumentar los agentes medioambientales en determinados puntos clave de la isla de Lanzarote? Lo primero que hay que decir, el Cabildo dispone de 8 agentes, en este caso, agentes de medio ambiente. En este caso hay que decir que hacen, y tengo que reconocerlo, muchas veces se critica el trabajo que ellos hacen, no son personas, no son el hombre del saco, ¿no? Claro. Como algunos los llaman, son personas que trabajan por el bien común. En este caso no solo trabajan en la búsqueda de las ilegalidades que se cometen, porque eso también hay que denunciarlo y ese también es su trabajo, pero los agentes de medio ambiente del Cabildo de Lanzarote, que tengo que poner sobre la mesa, hacen un trabajo muy importante, que es ese trabajo de la pedagogía, también con la gente dentro de los espacios naturales. También hacen un trabajo tan importante como puede ser, como pasó el otro día, un caso de envenenamiento en Aría, donde se colaboró desde medio ambiente y allí estuvieron los agentes de medio ambiente. Tenemos otro caso que se está dando también cuando aparece algún animal en nuestras costas fallecido, también están ahí los agentes de medio ambiente y por lo tanto hacen un trabajo muy importante. Por supuesto, cualquier número que me digas ahora mismo, no los 8 que tenemos, sino me dices también que tenemos 15, va a ser poco para todo el territorio protegido y de espacios naturales y de la Red Natura 2000 que tiene la isla de Lanzarote y La Graciosa, que es donde nosotros tenemos que actuar, incluso si hablamos del archipiélago Chinijo. Cuantos más agentes tengamos, a mayores sitios podríamos llegar, y no te podría decir un número porque si no te diría seguro que menos de lo que realmente necesitaríamos.
Y ya tenemos que ir terminando, Samuel, nos queda poco tiempo, es lo que comentábamos, son muchísimos asuntos de actualidad por la celebración de ese pleno, pero hay otro tema pendiente que está sobre la mesa, que es la manifestación que se está convocando, que se ha convocado en varias islas de Canarias, también se ha sumado Lanzarote contra la masificación turística, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es la postura del Cabildo? ¿Qué es lo que tienen pensado? No sé si se van a acercar, si se han puesto en contacto con alguien. ¿Cuál es el trabajo que van a hacer con respecto a esta manifestación prevista el 20 de abril en Arrecife? Bueno, lo primero que estamos haciendo desde el Cabildo, hemos hablado de todos estos proyectos que engloban el paisaje, pero también el turismo viene definido por los planeamientos que tenemos, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en estos 9 meses en adelantar y meternos con la adaptación de los planeamientos existentes en la isla de Lanzarote, ya sea el plan especial de las Herias, que se presentaba un borrador el otro día. También estamos hablando de los planes vectores de los espacios naturales protegidos, como puede ser el Parque Natural de los Volcanes. También estamos hablando del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, que también afecta a la zona de Famara, incluso en mayores ámbitos. Y también estamos hablando del Plan Insular, que es el que regula también las camas turísticas que tiene la isla de Lanzarote. Nosotros tenemos claro que tenemos que ir hacia un turismo de calidad, un turismo que no quiere decir que más sea mejor, sino incluso a veces menos es más, ¿no? Tenemos que llegar a ese turismo, pero también tenemos que tener en cuenta, y es una reflexión que tenemos que hacer en estos días, es que Lanzarote, por suerte, por desgracia, vivimos hoy del turismo. Hay sectores que estamos intentando recuperar, como puede ser la agricultura, la ganadería y la pesca, sectores principales que fueron en su día en la isla de Lanzarote, sobre todo el sector de la pesca, municipios como Arrecife, pero hoy el sector principal, desgraciadamente, o por suerte, es el turismo. Entonces, también que tenemos que tener cuidado donde ponemos esa línea. Por eso digo que tenemos que ver todos los factores que tenemos alrededor, porque la mayoría de las personas que hoy tienen trabajo en la isla de Lanzarote dependen directa o indirectamente del sector turístico, y tampoco podemos dar esa imagen de la que se ha estado dando en los últimos días, periódicos a nivel fuera de España, ya sea en Reino Unido o en otros países, que se está sacando las noticias de que Canarias no quiere a los turistas. Eso también es malo porque, como digo, ¿no?, hace poco vivíamos esa pandemia sanitaria donde se cerraron las puertas al turismo y se pasó mal. Sí, es verdad que fueron algunos meses, pero imagínate que esa situación hubiese sido padeciendo, que por eso también fue una de las partes por las que se tuvieron que abrir nuestras fronteras. Por lo tanto, nosotros decimos, tenemos que regular la situación turística que tiene Canarias. Ahí Coalición Canaria y todos le vamos a decir que sí, pero también hay que ver de qué manera lo hacemos. No se trata solo de decir mañana no queremos turistas, sino hay que ver la manera de regularlo y también buscar otros sectores importantes, como fue en su día, como decía, ¿no?, el sector primario de la pesca, la agricultura y la ganadería. Yo es que vuelvo un poco, Samuel, volviendo al comienzo con el tema de las aulas marinas, donde te comentaba que veía mucha cruce de acusaciones y demás, pero realmente si vamos al fondo de la cuestión vemos un poco la misma línea. Con el tema del turismo a veces me pasa un poco lo mismo, ¿no? Porque hablamos de isla saturada, de isla masificada, hablamos de poner freno, habla el propio presidente de ni un turista más, ni un turista menos. Quiero decir, lo están diciendo de diferente manera, pero en principio no lo sé, ¿eh? ¿Cuál es tu punto de vista? En principio parece que todos vamos por la misma idea. Hombre, y es que Lanzarote tiene unos límites. Si no hablamos de una, por ejemplo, lo que estamos diciendo, una manifestación social, que es lo que se va a hacer el próximo día 20, y hablamos de la parte política, en este caso, que es lo que estamos hablando, de esos diferentes discursos entre diferentes formaciones, como puede ser los que están hoy en la oposición, que estaban el otro día en el gobierno, y los que hoy estamos en el gobierno, que estamos al otro día en la oposición. Yo puedo decir lo mismo que te decía antes con el tema de las aulas marinas, o que decíamos con la vivienda de alquiler vacacional, o que decíamos con la vivienda pública en la isla de Lanzarote, en toda Canarias. ¿Qué se hizo en los últimos 4 años? Pues nosotros llevamos 9 meses en un gobierno, incluso menos si hablamos del gobierno de Canarias, donde hemos dado ya pasos para caminar en esa línea. Nuestro mensaje es el mensaje, como decía antes, tenemos que regular, que no es prohibir, y sobre todo no cerrar las puertas al sector primario, al sector principal que abastece hoy Canarias. Y tenemos que dar esos pasos, desgraciadamente no tan rápido como nos gustaría, porque se podrían tomar medidas más drásticas, pero tenemos que ir caminando en esa tendencia, y en eso lo estamos haciendo, y yo creo que se está demostrando, como decía antes, con la publicación hoy de la regulación de la vivienda vacacional, con el decreto del otro día para la vivienda pública, con los pasos que se han dado en el tema de las aulas, con los pasos que se van a dar en la planificación que se está dando en la isla de Lanzarote y La Graciosa para regular también esas plazas alojativas en los próximos
documentos de planeamiento, que es donde hay que regularlos también. Nos tenemos que ir ya, pero simplemente nada, un apunte, muy breve, sí, te pido, pero me acabo de acordar una nota de prensa también, en este caso de Óscar Noda, consejero en el Cabildo, donde hablaba de que no se estaba contando, o era la sensación que tenía, con el resto de partidos, en este caso, para tomar decisiones importantes que tienen que ver precisamente con todo lo que estamos hablando. ¿Está contando el grupo de gobierno con la oposición para tomar decisiones tan importantes que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el planeamiento, que es a lo que se refiere Óscar Noda en este caso? Sí, en este caso el consejero y alcalde de Yaiza lo trasladaba en el día de ayer en el Pleno, en un ruego que se atienda más a lo mejor que cuando se va a llevar la publicación de un borrador, como fue por lo que él hablaba del plan especial La Jeria, que aquí yo creo que no hubo maldad por ninguna parte de ninguna de las partes, y sobre todo conociendo al compañero y amigo Jesús Machín, en este caso como consejero político territorial, él quiso hacer una participación abierta a todo el mundo. Lo que en este caso entiendo a lo que se refiere el alcalde y consejero, en este caso Óscar Noda, era que antes de presentarlo públicamente, como se hizo a todo el mundo por igual, lo hubiésemos hecho directamente primero a las gentes implicadas, en este caso que serían los ayuntamientos donde está esta zona, que estaban invitados a esa presentación, al igual que lo estaban todos los bodegueros, lo estaban todas las áreas del Cabildo, y entre ellos también yo podría decir, ¿no?, Medio Ambiente como órgano gestor, también fuimos a esa presentación a conocer el documento y lo conocimos todos por igual, lo conoció los políticos y lo conoció la ciudadanía en ese momento. Bueno, pues Samuel Martín, muchísimas gracias, nos hemos extendido un poquito más, disculpen hoy el tiempo, pero es que he aprovechado en el buen sentido de la palabra que estéis con nosotros para comentar muchos de los asuntos que se tuvieron en cuenta en ese pleno. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a ustedes por invitarme, un abrazo. Y a todos ustedes, nada, no se marchen, que en unos instantes regresamos con Tertulia de Periodistas.